Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Laboral al Día, una sesión laboral de Laboral al Día extraordinaria, fuera de nuestro programa habitual trimestral, pero que la ocasión la merece porque, bueno, finalmente después de que durante todos estos años en Laboral al Día ya hemos ido hablando de la reforma laboral, bueno, pues finalmente estas Navidades hemos tenido esa reforma laboral y por lo tanto desde Laboral al Día tenemos que analizarla, ¿no? Y en esta sesión extraordinaria, pues me van a acompañar Isabel Moya, la que todos conocéis, socia del Departamento Laboral y, como se suele decir, habitual en estas sesiones de Laboral al Día. Hola, Y, buenos días. y tengo el placer de presentaros a Marta Iranzo, counsel del Departamento Laboral, que se incorporó con nosotros en verano, ¿no? Marta, fue una cosa. Y bueno, que Marta debuta en este Laboral al Día y es una buena ocasión para que la conozcáis y, bueno, que sepáis que contáis con un miembro más en el departamento. El objetivo de esta sesión no va a ser tanto el ponernos a explicar en concreto qué es lo que dice la reforma, porque creo que eso ya lo hemos hecho con la nota que os enviamos, sino, bueno, después de haberla releyendo y analizando, bueno, es plantearnos entre nosotros las dudas que nos han ido surgiendo y que seguramente serán también muchas de las dudas que os hayan ido surgiendo a vosotros, ¿no? De manera que vamos a hacer en este formato que hemos hecho en otras ocasiones, de preguntas y respuestas de una manera muy práctica para intentar ver cuáles son las claves de esta reforma laboral, ¿no? Eso sin perjuicio de las preguntas que nos podáis ir haciendo. Lo que pasa es que, bueno, no sé si vamos a ir muy, muy justos de tiempo porque son muchos los temas y, bueno, la sesión será una hora y 10, ¿no? Antes de que empecemos con esta sesión de preguntas y respuestas, bueno, una breve reflexión de lo que pensamos que es esta reforma laboral. En principio, si consideramos con todo lo que se nos había ido anunciando durante todo este tiempo, es una reforma laboral que claramente tiene un impacto mucho menor del que se anticipaba, ¿no? Y del que se ha ido hablando durante todos estos años. Sin embargo, después de haberla analizado con más detalle, sí que creemos que tiene un más peso y más calado del que parece y del que se ha estado diciendo. Es una reforma laboral que va focalizado principalmente a la precariedad en el empleo, ataca a ese empleo encubierto bajo prácticas formativas, ya lo veremos en alguna de las preguntas que haremos, cómo ataca ese punto, limita de una manera extraordinaria la contratación temporal, incluso podemos decir que en la práctica casi se puede eliminar la contratación temporal. Elimina ese dumping salarial que se ha podido estar haciendo durante estos años a través de los convenios colectivos de empresa, eso lo elimina. Y luego hay otro punto más indirecto y sobre el que también reflexionaremos algo, en el que esa potenciación que se hace de los mecanismos de regulación de empleo temporal, la potenciación de los ERTES, puede implicar una limitación, ya decimos indirecta, de las posibilidades de realizar despidos colectivos, ¿no? Se potencian esos sistemas, lo cual hace que a lo mejor los despidos colectivos sean más difíciles. Pero también reflexionaremos. Bueno, entonces, dicho lo anterior y después de haber fijado este contexto general, bueno, pues vamos a empezar con esas preguntas y respuestas a esas dudas que nos ha generado la reforma laboral después de la lectura y empezamos bueno, siguiendo el orden de la reforma, con los contratos formativos, ¿no? Y aquí, Isa, la primera duda que me surge a mí, leyendo cuál es el contenido de estos contratos formativos, a mí lo que me surge es decir, oye, ¿estos contratos formativos son compatibles con las becas tradicionales que hemos tenido o supone de facto la eliminación de las becas? ¿Qué te parece? Pues mira, es una muy buena pregunta, Daniel. Para mí no está del todo claro, pero creo que el espíritu sí es que sea compatible. Si nos damos cuenta, la disposición adicional segunda te establece que en el plazo de 6 meses se va a aprobar un estatuto del becario. Por lo tanto, no parece ser que nadie tenga en mente eliminar esta figura.
Y cuando hablan del estatuto becario sí que se hace alusión a las prácticas curriculares o extracurriculares y te mete la coletilla de previstas en los estudios oficiales. Y para mí creo que ahí radica la diferencia. O sea, las becas van a ser para hacer prácticas curriculares o extracurriculares, pero que estén como tal recogidas en los estudios, y en cambio el contrato para la formación en alternancia básicamente se va a poder suscribir, que es una de las grandes diferencias, con gente que está cursando la universidad. O sea, no es como el contrato que teníamos actualmente para posterior a la finalización de la universidad, pero no te delimita que sean prácticas previstas en estos estudios oficiales. Entonces, creo que sí que la intención es que estos puedan coexistir. En la práctica, muy probablemente, en la gran mayoría de los casos, el contrato para la formación en alternancia acabará cogiendo una mayor relevancia, un mayor peso respecto de las becas tradicionales, entendemos, y sobre todo tendremos que estar a ver qué pasa con la regulación de este estatuto del becario, porque a día de hoy la verdad es que la diferencia que podría aplicar respecto a estos dos contratos es muy relevante. O sea, a día de hoy este contrato para formación en alternancia pues sí que se prevé una duración máxima, que puede tener un mínimo 3 meses y máximo 2 años. Sí que se prevé un tiempo mínimo de trabajo, o sea, un tiempo máximo, perdón, de trabajo. Sí que se prevé una retribución. O sea, son cuestiones que a día de hoy, por lo menos para las becas, no tenemos reguladas. Entonces, bueno, como idea general, sí creemos que serán compatibles. Ahora gana terreno, por decirlo de alguna manera, el contrato para formación en alternancia, entendemos. Y siguiendo con los contratos formativos, como los veníamos denominando, el contrato en prácticas pasa a denominarse contratos para la obtención de la práctica profesional. Marta, ¿cuáles, así de manera muy resumida, las principales diferencias que hay entre este nuevo contrato para la obtención de la práctica profesional y el tradicional contrato de prácticas? Pues básicamente yo creo que se mantiene la misma regulación, se cambia esta denominación, pero hay modificaciones puntuales, sobre todo en cuanto a la duración de este contrato. Bueno, primero, en cuanto al plazo que tiene la empresa para suscribir este contrato, que pasa de un plazo de 5 años a 3 años desde que se obtiene el título. La duración del contrato, que no puede exceder, no puede ser ni inferior a 6 meses ni exceder de un año. Antes eran 2 años. Y dentro de este límite, los convenios colectivos pueden fijar una duración en función de las características de cada sector y de las prácticas profesionales que se vayan a hacer. Luego, el periodo de prueba se establece que no puede exceder de un mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. Antes se permitía un periodo de prueba de 2 meses. Y se establece una nueva obligación empresarial, que es la obligación de elaborar un plan de formación individual con el contenido de la práctica profesional y asignar un tutor. Bueno, pues además la persona trabajadora tiene derecho a que se le entregue un certificado cuando acabe el periodo de prácticas. Y luego también es importante la retribución. La retribución tiene que ser la establecida en el contrato en función del grupo profesional y del puesto de trabajo desempeñado. No hay una reducción. Se prohíbe la realización de horas extraordinarias, antes no estaba prohibida, salvo en situaciones de fuerza mayor, siniestros o daños extraordinarios y urgentes. Y salvo estas modificaciones, el resto se mantiene igual. Importante tener en cuenta que estos contratos, la modificación entra en vigor en marzo, el 30 de marzo del 2022. Por tanto, y aquí no hay periodo transitorio, con lo cual en teoría se pueden realizar contratos con arreglo a la normativa anterior hasta el 30 de marzo del 22, y la duración de los mismos se mantendrá hasta que termine el plazo de vigencia. Por lo tanto, puede hacerse un contrato en prácticas, digamos, el 30 de marzo del 22 o el 29 de marzo y tener una vigencia de 2 años. Bueno, como veis, como habíamos señalado, uno de los puntos importantes de la reforma es potenciar este tipo de contratos, pero evitando que existan fraudes, y lo que se quiere es establecer condiciones más estrictas para que realmente estemos hablando de contratos formativos en realidad y no se estén encubriendo otro tipo de contratos. Y, como decía Isa en su intervención, será muy importante ver cómo acaba ese estatuto del becario para que podamos completar la, la fotografía de cómo funcionan estos contratos formativos, ¿no? Pero la idea es que se quiere hacer un seguimiento y se quiere evitar que bajo
bajo el paraguas de contratos formativos se encubran o bien se encubran relaciones laborales o se establezcan condiciones más precarias a aquellos que realmente están haciendo una actividad. Bueno, dejamos los contratos formativos y pasamos seguramente al punto que es principal de esta reforma, que es la contratación temporal. Como os decía anteriormente, uno de los elementos de esta reforma es que se limita de manera extraordinaria la contratación temporal y porque la ley nos define que se podrá celebrar contratos temporales ante incrementos ocasionales imprevisibles, ¿no? Y entonces aquí, Isa, te hago seguramente la pregunta del millón. ¿Qué entendemos por incrementos ocasionales imprevisibles? Y te hago yo una cuestión adicional. ¿Y se podrá definir? ¿Podremos definir en un convenio colectivo qué son incrementos ocasionales imprevisibles, como se hacía en convenios con las definiciones de obra? ¿Cómo ves esto, Isa? A ver, me encantaría tener una respuesta para vosotros de qué significa este término. Una vez más, nos encontramos con un concepto jurídico completamente indeterminado, que lo han incluido en esta reforma y que nos deja muchas dudas. Obviamente serán los tribunales los que poco a poco nos irán dando una definición al respecto. Lo que sí que vemos que es muy importante aquí es que se ha metido el concepto de ocasional. ¿Vale? Entonces entendemos que para hacer una interpretación de este concepto nos tenemos que ir también a lo que se prevé para los contratos fijos discontinuos, que veremos luego. Entonces, parece que aquí lo que se está haciendo es una definición muy limitada de algo que concurra, de una nueva circunstancia que concurra en la empresa, pero que sea completamente extraordinaria. O sea, ese concepto de ocasional es el opuesto al que viene con los fijos discontinuos, digamos, de una serie de recurrencia. Entonces, no tenemos una definición clara al respecto, sí que como puntos clave diríamos que no haya recurrencia, que sea muy extraordinario y que en cuanto se repita probablemente nos tenemos que ir a la regulación del fijo discontinuo, que como veremos también se ha potenciado muchísimo. Y esto, para llegar a esta interpretación, también te vas a la exposición de motivos, en la cual está clarísimo que lo que están intentando hacer es reducir extraordinariamente los contratos temporales. O sea, prueba de ello es que ha desaparecido el contrato para obra servicio, que hasta el día de hoy probablemente sería uno de los contratos temporales más utilizados, e incluso este, que sería el más similar a uno eventual, pues están intentando acotar su uso lo máximo posible, ¿vale? En relación con lo que decías, Daniel, de poder establecer un convenio colectivo ante la indefinición de este término, oye, pues, ¿qué son los incrementos ocasionales imprevisibles? Pues vamos a ver, aquí la norma no te dice nada. Yo me voy a aplicar lo que hasta ahora ha dicho el Tribunal Supremo en lo que veíamos para las obras o servicios, que era una obra o servicio determinado que pudiese ser objeto de un contrato para obra o servicio. Y ahí lo que había venido diciendo el Supremo es, oiga usted, habrá que estar la verdadera naturaleza de ese concepto sin perjuicio de lo que aparezca en el convenio colectivo. O sea, no porque aparezca eso regulado en un convenio colectivo se va a entender necesariamente que sea una causa válida para este tipo de contratos. Entonces, a efectos prácticos, si estamos negociando un convenio colectivo, ¿mejor que aparezca esta definición de que son incrementos ocasionales imprevisibles? Pues hombre, no pierdes nada. Desde mi punto de vista, mejor tenerlo que no tenerlo. Ahora, ¿nos da eso una seguridad, una certeza de que cualquier contrato de duración determinada que yo suscriba al amparo de esas causas se va a considerar válido y no realiza fraude de ley? No, no tienes esa certeza, pero evidentemente estarás mejor que si no lo tienes. Lo que sí concluimos es que esta nueva definición restringe extraordinariamente los supuestos en los cuales una empresa va a poder justificar, ¿no? ¿Verdad? La contratación temporal, y si antes ya estaba restringida, este elemento de ocasión, esa determinación de ocasional, ¿no? Entendemos que lo limita mucho y nos tememos que los tribunales van a hacer una interpretación muy restringida, también al hilo, ¿no?, de lo que es la exposición de motivos y la finalidad de la norma. Completamente. O sea, la finalidad es clarísima, como decías tú al principio, Daniel. O sea, la limitación de la temporalidad es uno de los denominados lastres del mercado laboral español y, por lo tanto, la temporalidad se quiere suprimir de cualquier manera. Entonces, bueno, o sea, a lo mejor hubiese sido agradecer un concepto un poco más acotado, porque ocasional, pues nos deja otra vez en una inseguridad y nos deja, pues como vemos mucho en el ámbito laboral, en manos de los tribunales a la hora de ya no solo de interpretar, sino de crear incluso una definición de este concepto. Pero bueno, es con el que tenemos que trabajar y efectivamente ir con la idea de precaución, porque va a ser algo bastante extraordinario en la temporalidad. Esta regla general que limita mucho, incrementos ocasionales, sin embargo la norma nos establece dos excepciones a esa regla general de ocasionales, ¿no? Porque de un lado Marta nos está hablando de incluye como esa causa
ocasional imprevisible las vacaciones, cuando realmente las vacaciones no es algo ni ocasional ni imprevisible, pero sí nos dice que se podrá celebrar contratos temporales para cubrir vacaciones. La pregunta que me surge, Marta, cuando quiera cubrir o quiera contratar a alguien de manera temporal para esa situación de vacaciones, ¿tiene que ser exactamente para sustituir a una persona en concreto? O puede decir, oye, tengo a 3 personas de vacaciones en el departamento, contrato a una que no va a sustituir exclusivamente a una, pero bueno, para cubrir en agosto tenemos menos actividad, con uno me sirve para sustituir a 3. ¿Tiene que ser exclusivamente para sustituir a una persona o crees que da cabida para lo que vamos a hablar de ese correturnos, ¿no? Que sirva para todo? Yo creo que da cabida a una contratación para varias sustituciones por vacaciones. Primero porque se regula la posibilidad de suscribir este contrato dentro de la modalidad de circunstancias de la producción hasta 6 meses de duración. Segundo, porque no se regula dentro del contrato de sustitución el que hay que identificar a la persona sustituida, en fin. Y segundo, porque no hay ninguna limitación en la norma. Por tanto, otra cosa es que o tengas que suscribir varios contratos si no se produce la continuidad en la sustitución de las vacaciones y en cualquier caso dentro de los límites legales y no superar, por supuesto, los 18 meses en el periodo de 24. Pero si no, ajustándonos a esos límites, yo creo que se puede suscribir perfectamente para cubrir vacaciones. Bueno, porque lo dice expresamente la norma, además. No veo Y, ninguna limitación ahí. y la segunda excepción que nos establece la norma, habíamos dicho que el contrato de circunstancias de la producción tiene que ser para incrementos ocasionales imprevisibles, pero sin embargo sí que nos va a permitir para suscribir esos contratos de circunstancias de la producción para cubrir circunstancias previsibles, incrementos previsibles, pero por un máximo de 90 días, ¿no? Es como nos establece una franquicia de 90 días, que en vez de ir esos incrementos que deberían ir a una figura del fijo discontinuo, dices, oye, si solo los vas a necesitar durante 90 días, te doy, vamos a decir, como un forfait, un visado, ¿no? Para que sigas pudiendo hacer esa contratación. De manera que tenemos una franquicia de 90 días. A ver, entonces, a mí se me ocurren varias preguntas sobre cómo funcionan estos 90 días, donde esos incrementos no ocasionales, sino incrementos regulares, que técnicamente deberían a fijo discontinuos, pero los podemos hacer con contratación temporal por circunstancia de la producción. Entonces, nos habla de 90 días, pero nos habla de 90 días no continuados. Isa, la pregunta que yo tengo, ¿puedo hacer 89 seguidos y luego dejar uno suelto? Mi opinión es que sí. Vamos a ver. La norma lo que te establece es te establece, digamos, una doble limitación. Por una parte te dice, oye, para estas necesidades que sí que son previsibles, que es la gran diferencia con, o sea, digamos, para que nos entendamos todos, para las necesidades ocasionales imprevisibles tengo los 6 meses y para estas que son previsibles me dan un periodo máximo de 90 días. Y entonces la norma lo que me establece son dos limitaciones. Por una parte, oiga, usted no puede hacer más de 90 días en este tipo de contrataciones y dos, esos 90 días no pueden ser continuados. Entonces, como el límite de la continuidad es de 90 días, oye, 89 se podría hacer. Mi interpretación es que sí, porque la norma, la literalidad de la norma, te establece el límite en los 90. Ahora bien, claro, estamos hablando de 89 cuando el límite son 90, entonces, que se podría entender si me llego hasta los 89, que a lo mejor estoy más cercano a un fraude de ley, que a lo mejor mis necesidades para cubrir estas actividades no serían temporales, siempre tendría que haber un contrato indefinido a un fijo discontinuo. Pues a lo mejor es como cuando hacíamos, digamos, la cláusula que existía hasta ahora, por ejemplo, en los despidos colectivos de antifraude de, oiga, si usted se queda justamente al límite, pues se puede entender que lo que está haciendo usted es jugar hasta el límite, bueno, pero ni la norma te prevé ese tipo de cláusula antifraude a este respecto, ni te pone otra limitación. Es que una interpretación contraria me llevaría a pensar, vale, y entonces no se pueden días continuados. ¿Qué puedo? ¿3 sí? ¿4 no? Sí hasta 40, 41 no. Entonces, la literalidad de la norma es clara, 90 días. Y hasta 89 no he llegado al límite. Entonces, mi contestación ahí es que yo creo que sí que se podría, Daniel. Y en esos 90 días, ya sean continuados o no,
Vamos a hacer, permitir una expresión. ¿Tenemos barra libre de personas? Es decir, ¿podemos contratar a todas las personas que queramos en esos 90 días o es una persona en los 90 días? ¿Cómo funciona esto? No, ahí la norma de la literalidad es clara y tienes una barra libre, es decir, no son 90 días, pero no te dicen 90 días hechos por una persona, sino que ahí tienes la posibilidad de que en esos 90 días contrates a una, 10 o 20 personas. De nuevo, o sea, aquí lo que habrá que estar, como siempre se ha estado, es a que verdaderamente la causa te justifique que tengas a 20 personas. Pero siempre y cuando la causa te lo justifique, la norma no te limita, es lo que os decía antes, los únicos límites son 90 días y que no sean continuados, pero no te limita el número de personas. Por lo Pero la tanto, realidad es podríamos que tener esa siempre, barra libre. siempre vamos a tener que haber un incremento en la actividad normal. Si no es mi actividad normal, siempre hay que justificar esa temporalidad. Otra cosa es que sea previsible y como estamos dentro de los 90 días nos permitan irnos a la contratación temporal y no al fijo discontinuo, pero siempre tiene que haber algo que justifique esa temporalidad, ese incremento, ¿no? Es decir, o sea, para mí aquí el punto está en, si yo me estoy quedando dentro de esos 90 días, la temporalidad no es que se presuma, pero estoy mucho más cercano a que se pueda entender que existe, porque en la medida en la que pueden ser causas previsibles, pues hombre, nadie contrata si no tiene que cubrir una necesidad. Entonces, en principio, no hay una presunción como tal, pero estaremos mucho más cercanos. Entonces, en línea con lo que decíamos antes, esa limitación tan extraordinaria que se ha hecho a la contratación temporal, pues parece que, bueno, que aquí lo que nos dan es un pequeño resquicio en el que pues está dentro de 90 días, pues bueno, venga, se lo permito, pero que la temporalidad sea limitada a esos 90 días. Y hay otro punto con estos 90 días de franquicia, Marta, que es la norma nos habla de que tenemos que consultar con la representación de los trabajadores, tenemos que en el trimestre previo al año tenemos que informar a los representantes de los trabajadores de los periodos en los que voy a hacer uso de esos 90 días. Ese derecho de información de los representantes, ¿en qué sentido lo tenemos que interpretar? De que tenemos que pactar con ellos esos días, tenemos que establecer específicamente, oye, pues voy a ser el 5 y el 7 de julio, el 23 y el 24 de agosto, dar periodos específicos. Significa que si he trasladado unos periodos, luego no los voy a poder modificar. Si no tengo representantes de los trabajadores, tengo que hacer algún tipo de comunicación a la plantilla. ¿Cómo ves que tiene que funcionar este derecho de información de los representantes respecto específicamente de este punto de los 90 días? Bueno, la norma habla de comunicación de la previsión de contratación en este periodo de 90 días y lo que dice es que hay que comunicarlo a la representación legal en el último trimestre del año natural. O sea, en el último trimestre, pues tienes que hacer la previsión de lo que vas a utilizar en el año siguiente y comunicarlo a la representación legal. Por tanto, no hay que comunicarlo directamente a la plantilla en el caso de que no existiera representación legal. Y es una previsión. La norma dice previsión. Por tanto, yo entiendo que si se produjera algún tipo de modificación en esa previsión, se podría cambiar ese proyecto de utilización de estos 90 días para la suscripción de contratos por circunstancias de la producción. En ese caso, yo creo que de la misma forma que se hace una comunicación de la previsión, si se modifica esa previsión por cualquier circunstancia, yo creo que lo más prudente sería comunicar también a la representación legal de los trabajadores pues esa modificación de esa previsión, sobre todo para justificar la concurrencia de la causa. También puede servir, ¿sabes? Es decir, bueno, pues por lo que sea, al final la previsión es que en marzo hubiera una contratación para atender y al final pues este proyecto pues se va a ejecutar en abril, por lo tanto se modifica esa previsión y yo creo que sí que habría que comunicarlo. Pero a los trabajadores directamente en caso de ausencia de representación legal, no hay ninguna previsión al respecto. Aquí yo creo, ¿verdad?, que lo relevante es que la ley habla de comunicación y en ningún caso habla de consultas, ¿no? Si hubiese hablado de consultas, estaríamos ante otra situación, ¿no? Efectivamente. Bueno, siguiendo con la contratación temporal y ya nos salimos de esta franquicia de los 90 días,
La norma también sigue reflejando la concatenación de contratos, estableciendo cuando se produzca concatenación vamos a tener, el contrato va a convertirse en fijo, y aquí tenemos un doble límite, ¿no? Es decir, alguien que haya estado contratado durante 18 meses en un periodo de 24 meses por contratos temporales va a ser considerado un trabajador indefinido, pero también nos establece cuando un puesto haya estado cubierto por trabajadores temporales en un periodo de 18 en 24 meses. Aquí la duda que me surge es, bueno, y en este segundo supuesto, cuando tenemos un puesto de trabajo que está cubierto más de 18 meses en un periodo de 24, ¿quién es el trabajador que se convierte en indefinido? ¿El que justo está pasando el umbral de los 18 meses? ¿Todos los anteriores? ¿Cómo veis esto? Por ejemplo, Isa, ¿cómo lo ves? A ver, pues aquí evidentemente la norma no te dice nada al respecto, ¿vale? Mi interpretación, creo que está claro que aquel trabajador que esté en el momento en el que superen los umbrales, prestando servicios en ese puesto de trabajo concreto, ese debe entrar indefinido. Ahora bien, se me ocurre también un escenario en el cual pongamos un trabajador que ha estado 19 meses ocupando ese puesto de trabajo, es decir, que ya supera los umbrales, ese trabajador se le despide, o sea, tiene su contrato temporal y luego se contrata uno nuevo. Pues el nuevo, que evidentemente ya está dentro de ese puesto como tal, digamos, ya devenido indefinido, será el fijo, pero entiendo que ahí también, cuando el trabajador al que no se le ha renovado su contrato temporal se le ha despedido, puede accionar y convertirse en indefinido. ¿Por qué? Porque él en ese momento, cuando su contrato se ha extinguido, ya superaban los umbrales de los 18 meses. Creo que es bastante más cuestionable, y mi opinión es que no se producirá este efecto Lázaro, digamos, de revivir las acciones respecto a un señor, imaginemos que ha estado 17 meses ocupando este puesto de trabajo y que luego en posterioridad entra nuevo a ocuparlo. ¿Por qué? Porque cuando él ocupaba este puesto de trabajo no se habían alcanzado los umbrales. Es verdad que aquí la norma parece enfocarse más en el puesto de trabajo como tal y no en la persona como tal que lo ocupe. Pero me parece más difícil que se llegue a una interpretación en la cual esa persona como tal, que no ha llegado a ocupar esos umbrales, también tenga derecho a reclamarlo. Ahora, no cerramos la puerta del todo, pues por lo dicho, porque aquí el foco está puesto, o sea, como decía Daniel, hay un doble umbral, uno que sea una persona que ha estado más de 18 meses, pero es que el foco es el puesto de trabajo per se y no la persona. Entonces, podría darse, me parecería que generaría una inseguridad jurídica y que estaríamos de nuevo pues con esos problemas que tenemos siempre de, bueno, entonces el plazo de caducidad para reclamar por despido, que son 20 días, ¿cómo se computa? ¿Desde cuándo? Entonces, tiendo a pensar que no es la idea de lo que se ha intentado prever, pero de nuevo habrá que estar a ver cómo interpretan esto nuestros tribunales. No descartamos que tengamos muchos Lázaros, ¿no? Por aquí que quiera resucitar su contrato, ¿no? Hombre, claramente, o sea, ante la redacción a día de hoy la norma, que no es 100% clara, yo desde luego no descarto que haya reclamaciones en este sentido. También, como siempre, lo que decimos, o sea, hombre, si han sido 17 meses y 30 días, pues a lo mejor es más claro que está rozando el fraude de ley, que venga ustedes que justamente lo han extinguido para no llegar a este límite, pero en el fondo se nota que hay una, digamos, continuidad, una unidad en el vínculo. Pero había un señor, ya hemos hablado de los extremos, es cuando mejor se ve, un señor que ha estado un mes ocupando un puesto de trabajo como este y que luego posteriormente ha habido otros señores que no han ocupado y que verdaderamente el puesto se ha devenido indefinido, me resultaría cuanto menos excesivo que esa persona pudiese reclamar su condición de indefinido 17 meses más tarde. Entonces, bueno, habrá que estar como siempre al caso concreto y ver cómo lo interpretan los tribunales. Pasando al régimen transitorio, Marta, el régimen transitorio nos dice que los contratos temporales que estaban en vigor hasta el 31, antes del 31 de diciembre, van a continuar con su normativa y hasta su vencimiento. De manera que si tengo un contrato de obra que había suscrito el 28 de diciembre por 3 años, en principio ese contrato de obra puede seguir. ¿Esta transitoria nos da algún tipo de salvaguarda de, bueno, cruz y raya, este contrato está bien hecho, tenemos alguna seguridad de que es un contrato válido o no? Yo creo que no, en absoluto. O sea, ese contrato se va a regular por la normativa vigente antes de la entrada en vigor del Real Decreto, se regula con arreglo a la redacción anterior del artículo 15 o la que hubiera en el convenio colectivo, y si conforme a esa normativa no se cumplían los requisitos para la contratación temporal, el objeto de la obra o servicio no estaba especificado, no existía,
pues no existe ninguna garantía ni hay borrón ni cuenta nueva. O sea, se regula con arreglo a la normativa anterior y con arreglo a la normativa anterior, además, si se ha incumplido la normativa de contratación, pues podrá ser sancionado y también con arreglo a la normativa que fuera aplicable en ese momento. Y tenemos la percepción que en la medida en que ya el contrato de obra de servicio desaparece, ¿no? Ya no lo tenemos en nuestro tal, se convertiría en un sospechoso habitual, ¿no? Ese contrato de obra o servicio que pervive, ¿se va a ver con peor cara o no? En la medida que ya es un contrato que ha desaparecido, ¿qué percepción tenemos aquí? Yo creo que ahí, sobre todo para los fijos discontinuos, sí que puede ser un precedente en el sentido de a la hora de interpretar, si eres un fijo discontinuo, no mires que a este señor le han ido haciendo contratos de obra en los años anteriores, vale, este contrato ha desaparecido, pero está claro que es una ejecución cierta o una actividad que se produce todos los años en la empresa y que ha estado sujeta hasta ahora al amparo de esos contratos de obra. Yo creo que en ese sentido sí. Ujú. En ese Y, sentido sí. bueno, hemos estado hablando de los contratos que estaban en vigor antes de la publicación de la reforma, pero a día de hoy, ¿podemos seguir formalizando contratos temporales conforme a la anterior normativa o ya resulta de aplicación directamente la reforma laboral? ¿Tenemos posibilidad ahora, por ejemplo, de formalizar todavía un contrato de obra o servicio? ¿O un eventual sin estar viendo si es ocasional o no es ocasional? ¿Tenemos esa posibilidad? Sí, la normativa te lo prevé, o sea, sí que puedes, con el régimen transitorio que existe, sí que se puede formalizar ese tipo de contratos. Ahora bien, lo que te establece claramente es que las duraciones máximas, estos 6 meses que existen a día de hoy, ya sí que resultan de aplicación desde ya. Por lo tanto, ¿podríamos suscribir un contrato para un servicio? La contestación es sí, pero no nos podríamos ir al tradicional contrato de servicio de duración máxima de 3 años, sino que nos tendríamos que limitar a la duración máxima de 6 meses. Ujú. Y ya para terminar el tema de la contratación temporal, una cuestión sobre el contrato de sustitución. Este contrato de sustitución tiene que ser exclusivamente para sustituir las funciones de la persona o puede incluir otras funciones. Marta, por ejemplo, ¿cómo es más restringido este contrato de sustitución que tenemos ahora respecto al de la interinidad? ¿Cómo lo vemos? Yo creo que sí que la literalidad de la redacción es que sí que es más restrictivo en el sentido de que parece que ha incorporado algunos de los criterios que ya se habían admitido por la jurisprudencia para la suscripción de este tipo de contratos, pero sin embargo no establece la posibilidad, que sí que se había admitido por el Tribunal Supremo, de que el contrato se suscribiera para desempeñar unas funciones diferentes. Entonces, se limita ahora y dice que está previsto exclusivamente para la sustitución de trabajadores con reserva de puesto de trabajo, para completar jornada reducida, esta parte sí que es importante, supuestos de reducción de jornada, o cubrir el puesto durante un proceso de selección. Incluso se prevé algo que también se había admitido antes, que se pueda suscribir hasta 15 días antes de que se produzca la causa de suspensión del contrato para ir adaptándote al puesto de trabajo que vas a desempeñar. Pero no dice nada la norma respecto de la posibilidad de que realmente se desempeñen unas funciones distintas de las que realizaba el trabajador sustituido o un puesto de trabajo diferente. Por lo tanto, en principio, y atendiendo a la literalidad de la norma, eh, parece que no está admitido, ¿eh? O sea, que O sea, es más aquí sí que sencillo. vemos, perdona, aquí sí que vemos una restricción respecto de lo que era el contrato de interinidad que teníamos hasta ahora el momento y con el tratamiento que le había dado el Tribunal Supremo, ¿no? Además, te establece claramente que tienes que identificar, esto ya estaba antes, a la persona sustituida, al sustituto. Yo creo que es más restrictivo y en línea con toda la limitación de los contratos temporales, yo me imagino que la interpretación va a ir por ahí, ¿eh? Pues es un punto en el que tendremos que tener cuidado, porque aquí sí que existe una diferencia con lo que venía siendo el régimen de este contrato, ¿no? Bueno, pues seguimos avanzando en temas de de la reforma y vamos a hablar ahora del contrato fijo discontinuo, ¿no? Aquí, Partimos nuevamente de una definición
De igual que para los contratos de circunstancia de la producción tenemos que hablar de incrementos ocasionales imprevisibles, con los fijos discontinuos nos habla de periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados, ¿no? Y ahí, Daniel, me anticipo antes de que me la hagas tú. ¿Tú cómo interpretas este concepto tan indeterminado que nos incluye la nueva norma? Bueno, yo creo que este concepto es básicamente, no se puede interpretar, carece de interpretación, porque habla de periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Bueno, parece lo que nos viene a decir es algo que sabemos que va a ocurrir, sí o sí, lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir, puedo saberlo o no puedo saberlo, pero yo creo que sobre todo esto hay que interpretarlo con la definición de contrato temporal que tú veías antes, ¿no? Que comentabas antes, Isa, de ese elemento ocasional, ¿no? Es decir, lo ocasional podrá tener la cobertura del contrato de circunstancias de la producción, con la excepción de esos 90 días que habíamos hablado antes, y todo lo que no sea ocasional y exceda de 90 días va a tener que ir a un fijo discontinuo, ¿no? De manera que la realidad es que el fijo discontinuo coge una relevancia muy importante en nuestra normativa. Seguramente muchas de la contratación que se hacía anteriormente pues debía ser fijos discontinuos porque respondía a necesidades recurrentes de las empresas, pero ahora ya se ha puesto sobre el papel negro sobre el blanco el elemento fundamental que va a tener este fijo discontinuo. De manera que yo lo interpretaría de todo aquello, actividad que no es ocasional y que se extiende durante más de 90 días, lo vamos a tener que formalizar como un fijo discontinuo. Es lo que creo que es como lo tenemos que interpretar, ¿no? Y en relación con el fijo discontinuo, claro, el fijo discontinuo no va a prestar servicios durante todo el tiempo, va a tener unos periodos de actividad. Marta, el fijo discontinuo va a tener derecho a desempleo y en caso que si tiene es contador a cero, ¿o cómo funciona en este caso esa situación del fijo discontinuo cuando no esté prestando actividad? Pues sí tiene derecho a desempleo y se regula expresamente como causa, como situación legal de desempleo por suspensión del contrato y se introduce un apartado específico en la Ley General de la Seguridad Social y contador a cero no, o sea, en función del periodo en el que haya tenido la prestación de servicios, pues tendrá derecho a la prestación por desempleo correspondiente. O sea, que aquí no hay contador a cero. Aquí No, se va consumiendo su desempleo. exactamente. En relación también con el periodo de inactividad, ¿no? Isa, si transcurre ese periodo de inactividad y no hay una actividad a asignar al fijo discontinuo, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Vale, vamos a ver, en este periodo de inactividad parece que se refiere más a los fijos discontinuos vinculados a contratos y subcontratas, ¿vale? Tengamos en cuenta que podríamos calificar, digamos, los fijos discontinuos en los ordinarios de toda la vida y los que ahora están más centrados en las contratas y subcontratas que hasta ahora siempre cubríamos, pues con contratos de obra y servicio y que ahora los, digamos, redirigimos a los fijos discontinuos, ¿vale? Entonces, este periodo de inactividad lo que te prevé la norma es que cuando estamos hablando de contratas y subcontratas puede ser de hasta un máximo de 3 meses, ¿vale? Ampliable por convenio colectivo. Y entonces, si pasados esos 3 meses la empresa no tiene una nueva contrato o subcontrata ni que asignada a su trabajador, pues entonces ahí deberá decidir si bien adopta una medida estructural que procede al despido o si bien va a una medida coyuntural, porque tiene que seguir en el futuro y hace una suspensión del contrato a través de un ERTE, ¿vale? Para mí, creo que es importante tener en cuenta que esto está más previsto para las subcontratas y que, por lo tanto, en los, digamos, fijos discontinuos más tradicionales, lo que habrá que estar es al periodo de llamamiento habitual. Es decir, oiga, si no hay actividad, pues yo no tengo obligación de llamar a estos señores, a mis hijos discontinuos. Tendré que esperar a que me aparezca esta actividad y una vez que me aparezca, ver si por orden de llamamiento ir llamando a mi fijo discontinuo y en caso de que no le llame, trabajador en cuestión podrá meterme una reclamación por despido, ¿vale? Pero es diferente, o sea, estos 3 meses, en principio, por la literalidad de la norma, no están previstos para los fijos discontinuos habituales y tiene su cierto sentido, porque un fijo discontinuo normal de cubrir una temporada de esquí o de cubrir una temporada de rebajas, pues hombre, si por lo que sea no hay nieve, no hay esquí o no hay rebajas, pues no parece que tenga sentido que en esta inactividad la empresa se vea obligada
por esos 3 meses a hacer una de las medidas coyunturales estructurales que previamente hemos dicho. Entonces, separemos un poco los dos tipos de fijos discontinuos y en la parte de subcontratas sí que es verdad que tenemos un plazo de 3 meses y si en 3 meses no podemos ofrecer actividad al trabajador, sí que la empresa proactivamente debe adoptar alguna de estas medidas. O ERTE, de alguna manera, o no. Ujú. Una de las cuestiones que a mí me ha llamado la atención revisando la norma es que respecto de la posibilidad de formalizar contratos fijos discontinuos a tiempo parcial. ¿Podemos hacerlo, Marta? ¿Es Sí, pero posible iniciar un fijo discontinuo a tiempo parcial? Sí, pero curiosamente, y no sé, es un poco absurdo, pero solamente si hay una previsión en el convenio colectivo. Es decir, si está pactado un convenio colectivo, se puede hacer a tiempo parcial, si no, no se puede hacer. Es extraño, ¿no? A mí, yo viéndolo me resultaba extraño, buscaba una esta porque, bueno, no sé por qué al fijo discontinuo no se le puede hacer un contrato a tiempo parcial, ¿no? Parece que es una limitación que no tiene mucho sentido, pero claramente lo establece la norma que tiene que haber una previsión contractual. Ujú. Bueno, yo creo que es en línea con dar más capacidad de actuación a la negociación, ¿no? Ya pues, incluirlo y el interés de la empresa de que se incluya y por tanto negociar, ¿no? Para que eso forme parte. Yo no le veo otro sentido, vamos. Vale. Y sigo contigo, Marta. Una de las novedades que también vemos en esta regulación de los fijos discontinuos, ¿no? Es que se habla de una cuantía por fin de llamamiento. Ujú. Esta cuantía por fin de llamamiento, ¿a quién aplica? Isa nos hablaba de dos tipos de fijos discontinuos. El fijo discontinuo, vamos a llamarle el tradicional, y el de contratas. ¿Es para uno, es para otro, es para los dos? Esta cuantía por fin de llamamiento es sustitutiva a una indemnización por despido. Si luego le despido, la descuento. ¿Cómo vemos esta cuantía de fin de Pues llamamiento? sí, se remite también al convenio colectivo. No establece diferenciación, por lo tanto, se establece que en el convenio colectivo se podrá pactar esta compensación por fin de llamamiento, pero es una previsión muy general, tampoco especifica nada más. Y yo entiendo que es diferente completamente a la indemnización por despido. En cualquier caso, habrá que estar a lo que se establezca en ese convenio colectivo respecto de qué importes y de si se pueden o no descontar. Yo creo que no se podrían descontar, porque una cosa es la indemnización por despido y otra cosa es esta compensación por fin de llamamiento. Pero en cualquier caso, habrá que ver lo que dice el convenio colectivo. De todas formas, aquí, aunque tampoco lo hubiera establecido la ley, realmente un convenio colectivo podría regular esta cuantía libremente, no solamente por el fin de llamamiento, sino por cualquier otra circunstancia. Lo Pero que la pasa realidad es que hasta el día de hoy, o sea, pudiéndose regular por convenio, no se había recogido, vamos, yo no puedo poner un convenio que la recogiera, y ahora al establecerte la posibilidad de la ley, pues hombre, me parece bastante evidente que será algo que se introducirá mucho más en las negociaciones, porque al fin y al cabo ya, digamos que el propio legislador nos está de alguna manera llevando o incitando a que se pacte este tipo de compensación, ¿no? sí, clarísimamente. Y hablando de indemnizaciones, venga Isa, seguramente una de las preguntas más complicadas de esta sesión. ¿Cómo se calcula la indemnización de los fijos discontinuos? ¿Antigüedad en base a la antigüedad real, es decir, un fijo discontinuo empezó en el año 2000, o en base a los periodos real de servicios? Vale, vamos a ver, o sea, aquí la ley, de nuevo, no es del todo clara, ¿vale? Básicamente lo que te dice la ley expresamente es que la antigüedad de los fijos discontinuos se calculará teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral, pero te dice, literalmente, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza. Y tú pues, puedes leer esta frase 15 veces que yo por lo menos me quedo igual. Digo, o sea, no sé exactamente qué me está preveyendo o cuáles son esas condiciones que exigen otro tratamiento por su naturaleza. Ahora bien, si te vas al informe ejecutivo que ha emitido la COE, que al fin y al cabo pues, esta reforma está pactada con las agentes sociales y por lo tanto podría servir de elemento para ver cuál era la intención de las partes a la hora de establecer esta regulación, sí que parece que de manera clara la COE te determina y te dice, oye, la antigüedad, o sea, aquí lo que estamos queriendo recoger es que la antigüedad a efectos remuneratorios, pues por ejemplo, cuando tengamos un complemento por antigüedad, sí que va a ser desde el inicio de la relación laboral del fijo discontinuo, si perjudica los periodos de actividad o inactividad. Ahora bien, te establece claramente que para
el cómputo de la indemnización, en caso de un eventual despido, solo se tomarán en consideración los periodos de actividad. Esto, desde mi punto de vista, tendría sentido porque más va en línea con lo que ha venido diciendo el Tribunal Supremo y como hemos visto, o sea, esta reforma, otro de los puntos que a mí me parece bastante relevante es que ha venido a incorporar, ya no solo en esta cuestión, sino en muchas otras, que los criterios que ha venido estableciendo tradicionalmente o recientemente el Tribunal Supremo respecto a cuestiones que hayan podido ser un poco más controvertidas. Entonces, tendría sentido hacer esta interpretación porque así te lo dice la COE y porque, bueno, pues va en línea con lo que ha hecho hasta el Tribunal Supremo. Ahora bien, desde mi punto de vista y con un ánimo un poco crítico, se podría haber establecido claramente en la norma, porque la verdad es que estas de otro tratamiento en atención a su naturaleza, pues de nuevo, desde mi punto de vista, deja en manos de los tribunales el crear derecho y no solo interpretar, porque no se establece claramente a qué se está refiriendo. Y es que además no es fácil derivar, ¿no?, de otras condiciones, ¿no?, que en esas otras condiciones sea la indemnización del despido, cuando es algo en el que se recoge claramente en nuestra regulación, ¿no? Tenemos artículos en el estatuto refiriéndose expresamente a la indemnización por despido, ¿no? De manera que es un punto. Porque claro, es que como sabemos en nuestro ordenamiento, o sea, la antigüedad, aparte de que puedas tener un complemento salarial, evidentemente lo más relevante, lo que mayor trascendencia tiene es efectos del cálculo de la indemnización. Entonces, claro, cuando digamos que la norma general que te establece este artículo es que la antigüedad será computable para su descontado desde el inicio de su relación laboral, pues hombre, todo parece de inicio. Yo soy sincera, antes de leer el informe de la COE decía, pues aquí me da la sensación de que me están metiendo también para la indemnización. Toda la antigüedad. No voy a leer el informe, pues dices, oye, pues a lo mejor no es la intención, pero desde luego no está claro. Claro. Está claro que esto va a ser un punto de batalla importante y hasta que no tengamos un criterio judicial claro, pues esto va a ser un punto de batalla importante. Bueno, cerramos el capítulo de contratación y vamos a hablar un poco de la subcontratación. Me acuerdo, Isa, además, que en unas sesiones de Laboral al Día, ya hace años, hablábamos de una propuesta que había de la reforma de la subcontratación y me acuerdo que en esa sesión nos asustaste a todos muchísimo porque básicamente nos venías a decir que la subcontratación tal y como la habíamos conocido, pues que acababa y que no iba a haber, ¿no? Luego tuvimos que decir, oye, que esto es propuesta, que no, pero bueno, que es lo que se está viendo. Del dicho al hecho, ¿qué ha pasado? Esta reforma cumple con lo que vimos en su momento, esta reforma acaba con la subcontratación. ¿Qué es lo que podemos decir sobre este punto? No, la verdad es que del origen de lo que se pretendía hacer con la subcontratación, en la que ha quedado finalmente, la reforma de la subcontratación ha sido muy, muy limitada, ¿vale? O sea, al final no ha sido tan ambiciosa como se preveía inicialmente. Y la reforma principalmente ha ido acotada a intentar impedir que se utilice la subcontratación como manera de precarizar las condiciones laborales de los trabajadores de la subcontrata, ¿vale? Entonces, básicamente, sin perjuicio de alguna otra, digamos, cambio que podía haber en cuanto a la redacción, el único cambio de calado que se ha introducido al respecto es respecto al convenio colectivo de aplicación a los trabajadores de las subcontratas, ¿vale? Aquí lo que se ha establecido, que no se venía recogiendo así hasta la fecha, es que el convenio colectivo que resultará de aplicación a los trabajadores que estén prestando servicios en esa subcontrata será el propio de la actividad que estén realizando en dicha subcontrata, sin perjuicio del objeto social que tenga la empresa empleadora de dicho trabajador. Es decir, nos vamos a la actividad realmente realizada por el trabajador y no tanto a la actividad de la empresa subcontratista. Esto va un poco en línea con, sobre todo, las empresas multiservicios, que se estaba dando mucho revuelo jurisprudencialmente sobre qué convenio colectivo tenían que aplicar. Bueno, pues en este caso parece claro que ya lo que se ha establecido es, oiga, el de la actividad per se que se está realizando en la subcontrata. Esto prevé, la propia norma te prevé dos excepciones. Una te dice que el convenio colectivo, o sea, perdona, que la subcontrata tenga un convenio colectivo propio. De nuevo, este concepto de propio no está definido en ninguna parte de qué es un convenio colectivo propio. Entendemos, haciendo una interpretación global de la reforma, que se está refiriendo a un convenio colectivo de empresa, pero de nuevo no habla de un convenio colectivo de empresa o de centro, habla de un convenio colectivo propio. ¿Podrías entender que propio es un sectorial que ya propiamente está aplicando?
ahí lo dejo. Al principio yo interpreto que no, que es Y un convenio colectivo. ahí abrimos la duda de si ese convenio propio se refiere a convenio de empresa o el sectorial de mi propia actividad, ¿no? Soy Claro, empresa de el convenio jardines. colectivo propio, pues de nuevo, no parece el término más acertado en la medida en la que jurídicamente, no sé, tú te lees el Estatuto de los Trabajadores y no te habla en ningún sitio de convenio colectivo propio, sino será convenio colectivo de centro, de empresa, pero bueno, si Asumamos nos que el vamos de a una empresa. interpretación global, yo diría que estamos bastante tranquilos con decir que sería un convenio colectivo o de empresa o de centro de trabajo, ¿vale? Entonces, en ese caso, aplicará ese convenio colectivo de la subcontrata o que exista un convenio colectivo sectorial de ámbito superior. En esos casos, pues no será el de la actividad propiamente desarrollada, sino el otro convenio colectivo. Pero esto es lo que ha introducido la reforma respecto a la subcontratación. Y en cierta medida se ha criticado bastante, puesto que no se está refiriendo, como todo el mundo pensaba que se iba a referir, al convenio colectivo de la empresa principal. O sea, aquí, si, la lectura de la exposición de motivos te lleva a ver que lo que se ha intentado es que no se utilice la subcontratación para precarizar. Y entonces, la idea que inicialmente se había barajado era llevar a aplicación el convenio colectivo de la empresa principal, de tal manera que, oiga, pues los de las empresas subcontratistas no tengan peores condiciones que los de mi empresa, que está subcontratando. Ahora bien, eso no ha sido el caso. Entonces, por ejemplo, se sigue valorando que probablemente la subcontratación se pueda seguir utilizando o pueda ser más ventajosa, si lo podemos poner en términos monetarios, que el hacer, por ejemplo, un ETT, porque un ETT sí que necesariamente tienes que aplicar el convenio colectivo de la principal. Entonces, bueno, ahí ha habido bastante revuelo, permitir una expresión, respecto a este punto, porque, bueno, pues no se ha ido tan lejos como establecer el convenio colectivo de la principal, sino el de la actividad desarrollada. Y estas eran cuestiones que traía con el apartado de prevalencia del convenio, pero las unimos ahora. Yo soy una contrata que estoy aplicando otro determinado sector, el propio o el que sea, y tengo que aplicar ahora el de sector de mi actividad. ¿Tengo un plazo o tengo que aplicarlo inmediatamente? Y ese sector de mi actividad es superior a los salarios que yo tengo. Pues la verdad es que esto es algo que llama bastante la atención porque no hay un periodo transitorio. O sea, con la norma en la mano, te diría que lo tendrías que haber adaptado ya desde el pasado 30 de diciembre. O sea, igual que en muchos otros supuestos tenemos un régimen transitorio, aquí la reforma del artículo 42 sí que es el que te prevé el convenio colectivo que debes de aplicar. Entra en vigor desde la fecha de la publicación del Real Decreto. Por lo tanto, a ver, es como todo, o sea, que me vayan a sancionar porque no lo haya hecho en el día cero, pues hombre, no creo. Ahora, que si no lo he hecho, el trabajador me pueda reclamar desde el 30 de diciembre estas nuevas condiciones, sí lo creo, porque no hay un periodo transitorio ni en entrada en vigor posterior en el tiempo, sino que esto entra en vigor en el día siguiente de la publicación del Real Decreto, sin régimen transitorio alguno. Sin embargo, sí que existe un régimen transitorio, ¿no? Cuando acaba la prevalencia de mi convenio en términos salariales y tengo que aplicar del sector, ahí sí tenemos un régimen transitorio, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, uno de los otros, o sea, de la negociación colectiva, uno de los principales puntos, aparte de la atractividad, como está diciendo Daniel, es, oye, ya no tiene prioridad aplicativa el convenio colectivo de empresa en materia salarial, que era una de las cuestiones que hasta ahora sí que se había tenido una prioridad aplicativa, un poco con lo que tú comentabas antes, Daniel, del dumping salarial, y que, oye, pues ya no vas a poder pagar a tus trabajadores un salario inferior al previsto en el convenio sectorial, pero en ese caso que tú tuvieses un convenio colectivo de empresa que sí que previese esa regulación, lo que te dice la norma, te establece un periodo transitorio y te dice, oye, ¿hasta cuándo voy a poder mantener eso? Pues bien, hasta que pierda o hasta la fecha en la que pierda vigencia tu convenio colectivo de empresa y como máximo, en todo caso, un año. Por lo tanto, en ningún caso te puedes ir a más de un año desde la publicación del Real Decreto, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2022, con un régimen salarial a nivel de empresa inferior al previsto en el sector. Pero esto se nos da una paradoja, ¿no? Porque nos podemos encontrar yo una empresa que estoy en un sector y tengo mi convenio de empresa que está por debajo, tengo un determinado tiempo para adaptar mis salarios. Sin embargo, si soy una contrata y tengo mi convenio de empresa que estoy por debajo del sector, tengo que aplicarlo directamente, ¿no? Para no haber ese régimen transitorio. Bueno, en puridad sería así, pero es que la norma te prevé que si la subcontrata tiene un convenio colectivo propio, lo puedes mantener. Sí, Por lo pero digo, estoy tanto, por debajo. si yo tengo mi convenio colectivo propio,
no me aplicará la norma general del artículo 42, sino que yo podré mantener mi convenio colectivo propio y ahí, al ser propio, tendré un año para regular. O sea, yo lo veo más con carácter inminente el que yo tenga que adaptar no solo el salario, sino otras condiciones que puedan venir en el convenio colectivo sectorial. No tanto un tema salarial, porque si yo tengo mi convenio colectivo propio de empresa, justamente es una de las excepciones que me permite la norma, digamos, el nuevo precepto incluido respecto a subcontrataciones. Oiga, el sectorial de la actividad que se está realizando, salvo que la contratista tenga un convenio colectivo propio o que esté en un sectorial del nivel superior. O sea que si la contratista no tiene un convenio, va a tener que aplicar ese salario desde ya, pero si tengo un convenio colectivo, tengo ese margen para seguir manteniendo mi salario, ¿no? Efectivamente. De manera que los efectos tampoco son tan inmediatos y tan claros, ¿no? O sea, para mí en cuanto a salario no, sí que pueden serlo en cuanto a otras cuestiones que a lo mejor son menos gravosas, pues de jornada o de cualquier otra cuestión que yo viniese aplicando un determinado convenio colectivo que me aplicaba a mi empresa, no propio, sino que yo entendiera que era el convenio colectivo por ser, digamos, la actividad preponderante de mi empresa, y ahora voy a tener que cambiar a todos los efectos el convenio colectivo que estoy aplicando si la actividad en concreta de los 10 señores que tengo asignados a una subcontrata es diferente a la que cubría mi convenio sectorial. Entonces, ahí el problema es que vas a tener que haber hecho, bueno, que ya tendrías que haber hecho de manera automática ese cambio de convenio desde el 30 de diciembre. Bueno, veo que nos estamos ya quedando cortos de tiempo. Dejamos subcontratas, dejamos prevalencia de convenio, que lo hemos visto de manera unida a las contratas, y entramos en capítulos de ERTE. Nos quedan 2 capítulos, ERTEs y sanciones, ¿no? De manera así muy resumida, Isa, porque ya te digo, nos estamos quedando así cortos de tiempo. Después de la reforma laboral, ¿cuántos tipos de ERTEs vamos a tener? Porque es una de las cosas que se ha estado hablando mucho, que si nuevos ERTEs, ¿cuántos tipos vamos a tener ahora? Vale, vamos a ver. Seguimos con los ERTEs, digamos, tradicionales de fuerza mayor y ETOP, en los cuales básicamente pues, se han introducido algunas reformas para cortar plazos y para incorporar pues, mantenimientos de empleo, bonificaciones y demás, que durante el COVID se han ido aplicando y que han ido funcionando. Por lo tanto, tenemos esos 2 tipos tradicionales. Y entra un nuevo tipo, que sí que es el más novedoso, digamos, que es el ERTE del mecanismo RED, que se ha llamado de flexibilización y estabilización en el empleo. Esto, muy resumidamente, sería lo que para mí es el análogo a lo que ha sido hasta ahora los ERTEs COVID. O sea, básicamente lo que te prevé es que cuando el Consejo de Ministros considere que existe o bien una coyuntura macroeconómica o bien en un determinado sector una necesidad de un cambio permanente, podrá adoptar la implementación de este tipo de ERTEs, y entonces la empresa en concreto deberá solicitar la aplicación de estos ERTEs. Es decir, tiene que haber una habilitación previa por parte del Consejo de Ministros, pues bien porque existe una pandemia, como ha existido hasta ahora, bien porque existe otro tipo de coyuntura macroeconómica o sectorial concreta. Y entonces, el primer paso sería, Consejo de Ministros, oiga, se activan estos ERTEs de mecanismo RED, digamos, y luego ya cada empresa puede solicitar la implementación de estos tipos de ERTEs. Entonces, y dentro de este mecanismo RED, digamos que hay como dos subtipos, perdonadme. El cíclico, que es el que hablamos más vinculado a una coyuntura macroeconómica, y el sectorial, ¿vale? Y luego no debemos olvidar que siguen vigentes a día de hoy todavía los ERTEs COVID. Aquí, bueno, una precisión, o sea, el Real Decreto actual te habla de que seguirán vigentes los ERTEs COVID de limitación e impedimento, no te habla de los ERTEs COVID de fuerza mayor con carácter general, pero bueno, entendemos que estos sí que seguirán vigentes en la medida en la que la normativa que lo regulaba pues sigue siendo aplicación a día de hoy. Por lo tanto, muy en resumidas, ERTE top y de fuerza mayor de los tradicionales de toda la vida, de fuerza mayor con una regulación más exhaustiva a día de hoy. Se nos quita esa duda que tuvimos cuando estábamos en los ERTEs COVID. ¿Qué es fuerza mayor? ¿Tenemos ya claro qué es fuerza mayor? Pues seguiremos preguntando al oráculo diciendo qué es fuerza mayor, o ya lo tenemos claro. A ver, hay una mayor regulación de fuerza mayor y por lo tanto nos dan algo más de claridad, pero no está acotado del todo. O sea, básicamente, de manera muy resumida, ahora parece ser que nos distingue como 2 tipos de fuerza mayor. Por una parte, la fuerza mayor, digamos, la de toda la vida, de que ha existido una imposibilidad objetiva de prestar los servicios, y ahora te establece también de manera expresa que la fuerza mayor podrá ser cuando se refiere a impedimentos o limitaciones adoptadas por algún tipo de autoridad gubernamental. De tal manera que nos aclara, que nos pasaba al principio del COVID, que no solo
tenemos fuerza mayor cuando exista esa decisión por parte de una administración, que en ese caso claramente habrá una fuerza mayor, y que luego habrá otros supuestos que sí que sigan siendo un poco más ambiguos y más abiertos en los que habrá que analizar caso a caso y si verdaderamente existe esa imposibilidad de prestar un servicio. Pues lo típico es que hubiéramos dicho, oye, se quema un hotel. Pues oiga, ahí no es que haya una decisión, digamos, gubernamental, sino que parece bastante claro que existe una imposibilidad física de poder seguir prestando estos servicios. Entonces, bueno, no es que nos den una definición muy clara de fuerza mayor, pero por lo menos sí que nos dan más pinceladas que pueden ayudar a ir viendo que este concepto, pues digamos, puede tener esas dos vertientes. Cuestión sobre los contadores a cero, que es una cuestión que ha sido muy relevante. En todo el COVID se ha establecido los mecanismos del contador a cero, una de las peticiones principales de los sindicatos. Marta, tú que te has mirado con más en detalle todo el tema de prestaciones por desempleo. En los ERTES top y de fuerza mayor, que en principio son los más habituales, porque el mecanismo red los tiene que abrir el gobierno. ¿Ahí vamos a tener contador a cero o la norma no establece nada en concreto? No establece nada. No establece nada, por lo tanto, no hay contador a cero, ¿no? Todo lo que ha habido en el COVID de ese contador a cero no se replica y se deja exclusivamente para los de mecanismo red, que son los que el gobierno abrirá la puerta y ahí sí que hay contador a cero, ¿no? O sea, esto es un punto Ahí se importante. dice expresamente, en esa parte se dice expresamente, el mecanismo red es una prestación diferente porque además lo establece, que es diferente y se dice clarísimamente que no se consume prestación por desempleo. Entre otras cosas porque es una prestación que es verdad que se hace como con cargo a una especie de bolsa, ¿no? Que se va a crear supuestamente específica para este tipo de prestaciones. Entonces, es una prestación que en el fondo, si lo leemos, es súper similar a la prestación por desempleo, pero no hace como prestación de desempleo como tal, pues ahí sí que parece claro que hay contador cero. Pero aquí es un elemento importante porque nos hemos acostumbrado en todas las negociaciones de ERTES que hemos hecho sobre la base del contador a cero y ahora no lo vamos a tener y es un punto muy relevante para posibles negociaciones a futuro, ¿no? Y hablando de negociaciones, ¿no? Hilando un poco con la entrada que hacía, ¿no? Del impacto que puede tener la reforma laboral. Es cierto que el régimen de los despidos colectivos no se ha modificado. Había voces que pedía que se acabase la autorización administrativa. De hecho, en Cataluña han dicho que para allí ellos que resuelva la autoridad administrativa que quiere establecer ese régimen. No se ha establecido, tampoco se han modificado las causas del despido. Pero, sin embargo, y un poco con lo que hablaba, por ejemplo, Isa, ¿tú crees que indirectamente con este régimen de ERTES que se potencia y que la exposición de motivos nos habla como que es la solución, se está limitando de alguna manera la posibilidad de acudir a los despidos colectivos? ¿Cómo vemos que va a jugar eso en el futuro? A ver, formalmente nos está limitando. Ahora, de facto, desde mi punto de vista, claramente, cuando el gobierno haya activado un mecanismo red y pueda adoptar algún tipo de ERTE con base en dicho mecanismo red, pues digamos que ahí es el propio gobierno el que te está diciendo que tu causa es coyuntural y no estructural. Y entonces, para mí, ahí te estarán limitando en gran medida la posibilidad de hacer un despido colectivo. Es igual que se ha limitado ahora por COVID, digamos, el poder hacer despidos, pues yo creo que cuando tengas activado el mecanismo red, salvo que tengas una causa que nada tenga que ver con dicha situación coyuntural o sectorial, pues entonces no podrás, o será mucho más complicado poder justificar el despido colectivo. Cuando no tengamos este mecanismo autorizado por el Consejo de Ministros, pues en principio no debería haber esa limitación. Ahora, es verdad que la reforma tiene como claro objetivo el desincentivar las medidas, digamos, de extinción e ir mucho más a medidas de flexibilización en cuanto a la suspensión de los contratos. También otra de las cosas que se había intentado, se había dicho mucho que se iba a hacer era modificar el régimen de modificación sustancial de condiciones y se ha dejado como estaba a día de hoy para dar esa flexibilidad que hasta el día de hoy tienen las empresas en esta materia. Entonces, que puedan ser, o sea, que de facto los tribunales puedan incrementar un poquito su nivel de exigencia a la hora de, oiga, que la causa acredítame usted muy bien que es estructural y no coyuntural para que el despido colectivo sea procedente y no tenga usted que irse a este mecanismo ya tan de moda de los ERTES. Pues hombre, yo creo que sí. Ahora bien, cuando no está activado el mecanismo red, pues hombre, no deberían, hasta ahora ha sido muy claro, oiga, una causa estructural
pues tiene que ir por un despido colectivo y una cosa coyuntural por un ERTE. Entonces, bueno, tendremos que ver dónde poner el rasero, digamos, nuestros tribunales. También seguramente desde un punto de vista práctico, los sindicatos y la representación de los trabajadores se han habituado, ¿no?, a los ERTEs, ¿no? De manera que va a ser más complicado, ¿no?, el plantear unos EREs inicial sin haber pasado antes por un ERTE. Completamente de acuerdo. También es verdad que en ese punto dices tú, claro, hasta ahora con el contador cero y demás, también era muy cómodo, permíteme la expresión, que ahora con los sindicatos el pactar unos ERTES. Pero cuando ya no aplique este contador cero, tampoco es que sea la panacea de medida, o sea, una medida en la que estos señores también están consumiendo su potencial desempleo. Entonces, sí que existe, yo creo, por lo menos en los primeros años, va a seguir habiendo esta tendencia de los ERTES debido al boom que han tenido durante el COVID. Más adelante habrá que ver a ver si verdaderamente se mantiene esta tendencia o no, porque no olvidemos que estos ERTE no es que haya sido una regulación nueva para el COVID, sino que llevan en nuestra regulación bastantes años y en cambio nunca se habían utilizado. O sea, ha sido una cosa, o se había utilizado muy esporádicamente, sino que ha sido algo mucho más vinculado a la situación de pandemia que hemos vivido. Entonces, bueno, habrá que ver cómo, digamos, la práctica y cuál es el feeling de empresas y agentes sociales a la hora de seguir usando esta medida de flexibilidad. Y bueno, nos quedaba un último apartado que se me lo habíais dejado a mí, el de las sanciones, ¿no? Se modifica el régimen de sanciones respecto a determinados aspectos relacionados básicamente con la contratación fraudulenta. Y aquí es un elemento importante que también nos sirve para limitar la contratación, la idea de la limitación de la contratación temporal, ¿no? Se han oído muchas voces críticas con la reforma laboral que dice, oiga, esto no sirve nada si al final no se incrementa la indemnización. Había gente que pedía que se incrementase esos 12 días, que se diese directamente el tratamiento indefinido. O sea, si no se incrementan esos costes, al final esto no va a servir nada porque el empresario va a seguir haciéndolos con o sin causa, ¿no? Pero, sin embargo, en mi opinión, no están reparando en una cosa muy importante, que es que se incrementa el régimen sancionador de una manera extraordinaria. No solo en la cuantía, que se sube del grave, sabéis que el grave está en 7.500 euros, se sube a 10.000 euros, sino que, y ese es el elemento diferencial, se sube desde una sanción global, como tenemos en general, es decir, una sanción por empresa, se sube a por persona. Es decir, se puede interponer una sanción de 10.000 euros por persona. Y para que veáis, vamos a hacer un ejemplo práctico muy sencillo. Hasta el 31 de diciembre, si en una empresa, en una de las auditorías, detectábamos que había 200 contratos temporales y esos 200 contratos temporales entendíamos que era fraudulento, la contingencia que poníamos es 7.500. Te pondrán una sanción en el grado máximo. Esa es la sanción. Sin embargo, en este momento y con el nuevo régimen, ya no estamos ahí, estamos por persona y hasta 10.000 euros, de manera que cuando nosotros hagamos nuestra auditoría tendremos que decir, ¿cuál es la contingencia de estos 200? Son 2 millones de euros. Veis que hay una diferencia muy relevante. Con 7.500 un empresario puede decir, oye, pues mira, me la juego y tal, pero ya con 2 millones estamos yéndonos a extremos, ¿no? Pero para que veáis la diferencia, ¿no? Y otra diferencia muy importante es que este riesgo de estos 2 millones de euros, para este caso concreto, no deriva del trabajador, no es el trabajador que tiene que ir a un juzgado y presentar una demanda, que siempre es más complicado, es que venga un inspector y te levante ese acta, de manera que es un riesgo mucho más cierto que el incrementar la indemnización, porque seguramente a un trabajador le cuesta más ir a un juzgado y presentar una demanda, ¿no? Sin embargo, el riesgo de la inspección lo tenemos ahí. Todo dependerá de si efectivamente lo que están diciendo los inspectores es fenomenal la reforma, fenomenal, pero aquí lo que necesitamos son más medios para que podamos llegar, ¿no? Pero que la limitación, y volvemos al principio, cuando hablábamos que esta reforma está muy encaminada a acabar con la contratación temporal, se busca acabar con ella a través de una limitación de las causas, pero también se busca acabar con ellas a través de este régimen sancionador, de manera que las consecuencias para las empresas que suscriban contratos temporales fraudulentos pues son muchas mayores, ¿no? De manera que esto es un elemento importante y del que seguramente no se ha hecho tanta mención, pero creo que es una herramienta extraordinaria para desincentivar que las empresas formalicen contratos temporales fraudulentos. Estamos, bueno, fuera de tiempo, nos hemos pasado 9 minutos. Nos gusta siempre cumplir con nuestro horario.
pero la verdad es que tenemos un montón de preguntas y, bueno, vamos a coger 2 de ellas para por lo menos, si hemos contestado alguna pregunta que no hemos contestado, vamos a coger, tenemos muchas más, os contestaremos por escrito a aquellos que nos hayáis hecho una pregunta, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí que nos dicen, en relación al nuevo contrato por circunstancias de la producción, ¿solo cabe una causa anual por empresa o puede haber múltiples y sucesivas causas durante el año? ¿Cómo lo vemos? Yo creo que clarísimamente puede haber múltiples. Si hay causa, la ley no te dice que sea una. Puedes Sí, tener todo. el tema es el ocasional, ¿verdad? Que estamos hablando de que estemos en ocasional. Ese es el elemento al que tiene que gravitar toda la contratación temporal. Ese elemento ocasional. Exactamente. Completamente. O sea, yo estoy de acuerdo en que pueden ser varias las causas y creo que de la lectura del artículo entero así se infiere, ¿sabes? No te establecen, o sea, cuando están establecidas limitaciones son bastante claras y en este aspecto no se establece esa limitación. También otra pregunta. Buenos días. Si tengo un contrato eventual que vence en febrero, o sea, estaba suscrito de antes, por ejemplo, y le hago una prórroga, ¿esa prórroga sigue vigente con la legislación anterior? Yo creo, como decíamos antes, efectivamente, te sigue aplicando todo lo que se suscriba antes de marzo, sigue vigente con la regulación anterior, pero nos tenemos que limitar a las duraciones máximas de 6 meses que te permiten en la norma actual. Bueno, coincido contigo. Bueno, ya os digo, tenemos muchas, nos hemos ido un poquito del tiempo, intentaremos contestaros el resto que tengáis. Agradeceros una vez más que hayáis estado en esta sesión. Espero que os haya resultado de interés. Hemos intentado hacerlo de una manera práctica. Ayer nos estuvimos los 3 sentados dándole vueltas a esta reforma. Os hemos querido plantear los interrogantes que nos han surgido. Seguramente nos irán surgiendo mucho más. Y bueno, seguramente en las próximas sesiones de Laboral al Día, pues iremos viendo aspectos de la reforma, ¿no? Os esperamos en la próxima sesión de Laboral al Día, ya en el mes de febrero. Espero que en estos días hayáis recibido nuestro anuario de Laboral al Día, en el que habéis tenido un resumen de todas las sentencias que vimos en Laboral al Día. Y bueno, pues esperamos que tengamos un año con más salud del que hemos tenido en el año 2021, pero bueno, con muchas novedades legislativas y jurisprudenciales que podamos analizar en Laboral al Día. Bueno, pues eso, muchas gracias a todos y nos vemos en el mes de febrero. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buen día para todos.